Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Y vamos con las noticias de las 8. Resulta que el amigo Koldo se movía por todas partes porque el tío tenía pasaporte diplomático. Tócate las narices. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, llegó a disponer de un pasaporte diplomático durante su etapa en el Ministerio de Transportes, pese a no ocupar un cargo consular. Según revela The Objective, este documento, concedido con el aval del Ministerio de Exteriores, le permitió viajar al extranjero con discreción y acceder a privilegios como eludir controles migratorios, lo que ahora cobra especial relevancia en la investigación de la trama de comisiones ilegales. Aunque debía devolverlo tras la salida de José Luis Ábalos en 2021, Koldo García siguió viajando a numerosos países, entre ellos Colombia, Cuba, Guinea Ecuatorial y la República Dominicana, en los meses posteriores. Los investigadores de la UCO sostienen que este pasaporte facilitó movimientos opacos y refuerzan la hipótesis de que Koldo García utilizó su influencia y sus contactos en exteriores para favorecer negocios vinculados a la trama, dificultando así el rastreo de sus actividades y el dinero investigado. Bueno, un pasaporte diplomático no es valija diplomática. La valija diplomática, pues es todas esas cosas que se envían oficialmente entre embajadas y países, ya sea paquetes, baúles, cartas, que todo eso, por supuesto, no puede ser abierto, ni interceptado, ni analizado por las aduanas de ningún país. Lo que España envía a la embajada en, yo qué sé, Zambia, pues es valija diplomática, entonces no pueden los zambianos abrir lo que llega ni inspeccionarlo, y a la inversa lo que sale de la embajada hacia España, pues tampoco. Los pasaportes diplomáticos son otra cosa, otorgan al que lo posee pues ciertas ventajas, cierto trato preferencial, no puede, por ejemplo, la policía dedicarse a detenerlos sin más si tiene un pasaporte diplomático. En los aeropuertos, pues hombre, tiene un trato preferencial en el sentido de que no tiene que esperar una cola como todo el mundo y tal, y punto. No es valija diplomática. Tú tienes un pasaporte diplomático, pero tienes que pasar por aduanas igualmente. Pero en algunos países no es así. En algunos países el pasaporte diplomático, como dice la noticia de Ketty Garat en el The Objective, pues hombre, en las aduanas es visto como bueno, que en fin, que te dejan pasar sin examinar tu equipaje. Por supuesto, en los países en que pasa eso, pues son países pues no demasiado consolidados como democracias de pleno derecho. Pero es que Koldo García viajaba con el pasaporte diplomático a varios de estos países y por lo visto estuvo viajando con el pasaporte diplomático incluso después de que Ábalos saliera del ministerio. ¿Utilizó Koldo García el pasaporte diplomático para pasar por aduanas en algún país? Pues alguna cosa como, yo qué sé, fajos de billetes. Pues no lo sabemos, porque eso no deja rastro, evidentemente, pero recuerden ustedes, lo recuerda también la noticia de Ketty Garat, esas declaraciones de Carolina Perles cuando le preguntan en Telecinco, creo recordar, por el dinero, ¿dónde está el dinero de la trama? Y contestó, miren ustedes los pasaportes. Bueno, pues yo creo que está bien tirada la respuesta. Efectivamente, en los sitios donde hayan estado Koldo García y Ábalos, pues son sitios a donde han podido llevar dinero o donde han mandado dinero por otras vías y han podido ir allí pues a moverlo, a organizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, pues si uno lo piensa, tampoco tiene mucho sentido imaginarse a Ábalos y a Koldo con fajos de billetes. Posiblemente también hayan andado con fajos de billetes de un sitio a otro y algún dinero se ha encontrado, pero si nos vamos a la AECID, el equivalente a la USAID americana, y nos vamos a todos los proyectos subvencionados en países hispanoamericanos y africanos y demás,
Pues hay muchísimos proyectos donde España está concediendo dinero sin contraprestación, donde España está concediendo dinero a organizaciones rarísimas, a proyectos rarísimos y donde no existe ni el más mínimo control. Algunos de esos proyectos son precisamente para derivar dinero de personas concretas hacia el exterior. Recordemos que, entre otras cosas, pues Ábalos tenía una fundación, Fiadelso, que operaba por allí, por Hispanoamérica. ¿Puede el dinero haberse estado moviendo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Financiación de la AECID? Pues es una posibilidad. Me supongo que la UCO estará rastreándolo. Por cierto, hace muchísimo tiempo que se comentó que la UCO estaba en República Dominicana rastreando dineros de la trama. No hemos vuelto a saber del tema. ¿Habrá encontrado los dineros de la trama? Pues no lo sabemos. También se rumorea que la UCO va a sacar dentro de poco no sé cuántos informes contra no sé cuántos miembros del gobierno de Sánchez. Lo que pasa es que yo ya últimamente de los rumores no me creo nada. Lo que sí me creo es lo que oigo y lo que veo. Es decir, lo que la gente dice, lo que la gente hace. Y ya saben que hoy es 1 de octubre, aniversario del golpe de Estado de Cataluña. Bueno, pues ahí están los de Junts diciendo que van a continuar con el tema, que no pudieron acabar la tarea y que la tienen que acabar. Escuchen. Hoy se cumplen 8 años del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, con el que los secesionistas querían romper con España, y precisamente coincidiendo con ese aniversario, los de Junts quisieron volver a reivindicarse y exigir al gobierno de Pedro Sánchez la vuelta de Puigdemont. Así lo decía Jordi Turull, el considerado brazo ejecutor de Puigdemont, que hablaba de terminar lo empezado. La repressió no ha acabat, com tampoc ha acabat el nostre compromís per acabar allò que vam votar i decidir l'1 d'octubre, la independència de Catalunya. No es tracta de tornar-ho a fer, es tracta d'acabar-ho de fer. Aquest és el compromís de Junts per Catalunya. No es tracta de tornar-ho a fer, sinó que es tracta d'acabar-ho a fer. Lo cierto es que Junts per Catalunya atraviesa una profunda crisis interna marcada por el descenso en los sondeos electorales. Los críticos señalan directamente a Jordi Turull como responsable de la deriva del partido. Al parecer, Carles Puigdemont desde Waterloo se comunica únicamente con la cúpula para dar órdenes, dejando que en el partido se cumpla estrictamente su voluntad, sin debate estratégico, lo que está creando mucho malestar en las bases de Junts. ¿Han escuchado ustedes a Turull? Dice, no se trata de volverlo a hacer, se trata de terminar de hacerlo. Es decir, nunca hemos dejado de hacerlo. Este partido, Junts, que dice que se trata de terminar de hacer el golpe de Estado, es el partido con el que el PP y sus terminales mediáticas dicen que si Feijóo quedara cerca de la mayoría absoluta, podrían negociar con ellos. Bueno, pues está muy bien, negociar con los que dicen que no han acabado la tarea del golpe de Estado y que tienen que terminarla. Bueno, pues no sé, el Partido Popular sabrá quiénes son sus amigos y con quién quiere negociar. Y no me vengan con la chorrada de... es que Junts no es Puigdemont, es... Junts realmente es otra cosa y Puigdemont es el malo, pero Junts son buenos, ¿no? Es la misma tontería que con el PSOE. No hablan de vamos a acabar con el PSOE, dicen vamos a acabar con el sanchismo, como si el resto del PSOE pues no estuvieran alineados con Sánchez al 100%. Y aquí a lo mejor nos empiezan a decir vamos a acabar con el puigdemonismo, pero los de Junts son gente chachi con la que se puede negociar. Si alguna virtud han tenido todos estos años ha sido pues que al final todas las máscaras se van cayendo y al final pues todos acabamos hasta las narices los unos de los otros y todos acabamos saturados de repetir siempre las mismas tonterías. Y ya pues lo de el sanchismo, lo de Puigdemont como malo, pero los de Junts como bueno, pues yo creo que no va a ningún lado, ¿no?
Vamos, no creo que haya gente tan ingenua dentro del electorado como para comprar que es que con Junts se puede negociar algo que sea beneficioso para los españoles. Yo no sé cómo va a evolucionar la situación catalana. Parece que Junts está condenado a ir siendo una fuerza cada vez más residual. Pero quien le sustituye son los de Alianza Catalana, que son igual de separatistas, pero son anti-inmigración. La verdad es que tendrá gracia, si es que se produce el sorpaso de la ANC a Junts, ver qué hace el PP. ¿Se pondrá a negociar con los de Alianza Catalana también, a pesar de ser anti-inmigración? No sé, tengo curiosidad. ¿Puestos a elegir formar gobierno con Alianza Catalana o con Vox? ¿Con quién lo formaría Feijóo? Es una duda existencial que me entra. Bueno, una buena noticia para la justicia y para la Guardia Civil, y una mala noticia para Marlaska, que vuelve a quedar en evidencia. Escuchen. La Audiencia Nacional ha ordenado al Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska indemnizar con 334.000 euros a la viuda y los hijos del guardia civil José Manuel Arcos, asesinado en el año 2018 en Granada, en acto de servicio después de que el autor del crimen se declarara insolvente. El Ministerio del Interior había rechazado inicialmente el expediente, pero el tribunal reconoce ahora la obligación de resarcir a las familias de esos agentes fallecidos en acto de servicio cuando el condenado no puede pagar. Se trata de la primera sentencia de este tipo en España y abre la puerta a que otras viudas y familiares de guardias civiles asesinados puedan recibir esas compensaciones. El fallo aplica el principio de indemnidad, según el cual la Administración debe garantizar la cobertura de los daños sufridos por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Es de no creer esto, o sea, que un guardia civil muere en acto de servicio porque un delincuente le apuñala o le dispara. Y resulta que si el delincuente se declara insolvente, la viuda no ve un duro de indemnización. Perdón, no ve un euro de indemnización. Me ha salido esta cosa boomer de lo del duro. Como hablar en pesetas, ¿no? Bueno, resulta que depende el bienestar de las viudas de guardias civiles que han dado su vida en acto de servicio, depende de si se declara insolvente o no el delincuente. Resulta que se le reclamó al Ministerio de Interior que, oiga, este tío se declara insolvente, hágase cargo de la indemnización. Y Marlaska dijo que no. ¿Pero qué especie de canalla hay que ser para dejar sin indemnización a la viuda de un guardia civil? ¿Va a ser menos viuda porque el delincuente sea solvente o insolvente? ¿Cómo puede depender el futuro de una viuda de un guardia civil muerto en acto de servicio de si el delincuente se declara insolvente o no? Que luego habría que ver si lo es, porque ya sabemos que aquí todo el mundo oculta dinero como le da la gana, donde le da la gana. Pero vamos, ¿cómo es posible que el Ministerio del Interior no se haga cargo de las indemnizaciones? Pues no se hace cargo. Y resulta que tuvo que recurrir la viuda para que al final la justicia le dé la razón y se condene al Ministerio del Interior a pagar 340.000 euros de indemnización que la sentencia había marcado y que el delincuente no podía hacer frente porque se había declarado insolvente. Pues me alegra mucho de que Marlaska vuelva a quedar retratado como lo que es, un canalla. Y me alegra mucho que la justicia al final pues le dé la razón a la viuda de alguien que ha entregado su vida por los españoles en acto de servicio. Esto abre la puerta a que otras personas, otras viudas de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan reclamar igualmente. Lo que me parece increíble es que tengan que seguir reclamando. Por cierto, el Ministerio de Defensa ha pagado las indemnizaciones a los militares heridos en el accidente de Hoyo de Manzanares. Creo que no, pero tendré que preguntar a mi amigo Pepe Candón. Bueno, mientras tanto, hablando de militares, en Estados Unidos hubo ayer una reunión
del que es el ministro de Defensa de Trump, es decir, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, donde empezó a dar una charla comentando la revolución que va a llevar a cabo en lo que es el funcionamiento del ejército, y la verdad es que soltó perlas absolutamente increíbles. En Estados Unidos vuelve el ejército tradicional. Escuchen. En Estados Unidos, el secretario de Guerra y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha anunciado el fin de lo que calificó como décadas de decadencia en las Fuerzas Armadas norteamericanas. El mandatario ha anunciado que va a abandonar el término Departamento de Defensa para recuperar el de Departamento de Guerra, con una postura algo más centrada en la eficiencia del ejército. Además, Hegseth cargó contra lo que llama la basura ideológica, como las políticas de diversidad, de igualdad de género y las normas woke, así como otras medidas sobre cambio climático. Ahora, en las Fuerzas Armadas norteamericanas, los ascensos y el reclutamiento se basarán exclusivamente en la capacidad física y el mérito. Y es más, añadió que los estándares de combate serán más altos. En su discurso denunció el fracaso del liderazgo woke. Bueno, además lo hizo sin ningún tipo de concesión al lenguaje diplomático. Dijo: todo lo de las políticas DEI, las de diversidad, igualdad e inclusión, todo lo de ideología de género, todas las payasadas del cambio climático, y dice textualmente: se acabó toda esa mierda. Todo esto delante de una audiencia formada por generales, coroneles, teniente coroneles que abarrotaban la sala. Dijo también que se van a elevar los estándares necesarios, pruebas físicas y en capacidad para los que jueguen, para los que adopten roles de combate en las Fuerzas Armadas americanas, y dijo que a partir de ahora, aparte de que los estándares serán más altos, no va a haber ningún tipo de estupidez de género. Si el estándar dice esto y una mujer no llega, pues exactamente igual que si un hombre no llega a ese estándar. Excluido, que es esto de que los estándares sean distintos según uno sea hombre o mujer, según uno se considere mujer u hombre. Dice, todo eso fuera. Y dijo también una cosa muy graciosa. Mirando a su audiencia, que como digo estaba formada por generales, coroneles, teniente coronel, dice: y se acabó lo de ver a almirantes y generales panzones deambulando por el Pentágono, por los despachos del Pentágono. Dice: a partir de ahora, todos los militares tendrán que pasar las mismas pruebas físicas cada 6 meses y estar en forma, como sus subordinados. Dice: esto ya aquí de los militares de despacho, punto final. Me imagino que algunos de los que estaban en la audiencia mirándole, pues se mirarían inmediatamente la barriga y dirían, pues lo que digo yo cuando me la miro: jolín, tengo que hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Bueno, lo que ha hecho ayer Hegseth, pues es simplemente expresar en palabras algo que se puede resumir muy fácilmente. Dice: volvemos al ejército americano de hace 30 años. Es decir, un lugar donde entra gente que sabe que entra para combatir, si es necesario. No entra para hacer misiones de paz, no entra para ser simpático a todo el mundo, no entra para contribuir a el Happy Flower, no entra para hacer propaganda woke, no entra para hacer política progre, no entra para hablar con los medios y caer muy bien. No, entra en un sitio que se llama Ejército Americano, que para lo que sirve, como todos los ejércitos desde que el mundo es para defenderse y para atacar. En definitiva, para hacer la guerra. Porque por desgracia, pues en el mundo no todos son regímenes pacíficos, y hay gente que, aunque algunos hayan pretendido que miremos hacia otro lado, pues hay gente que lo que quiere es acabar con nuestras sociedades actuales, con la democracia y con la libertad. Y por cierto, y con el sistema capitalista, que es el que está demostrando que es infinitamente superior a cualquier sistema controlado por un partido único.
Bueno, pues el que quiera entrar en el ejército, entrará en el ejército sabiendo que puede combatir. Y sabiendo que cuando uno combate, pues aunque no guste, pues se trata de matar o morir. Y puedes morir. No vas allí a hacer una fiestuki, vas a combate. Y por tanto tendrás primero que cumplir una serie de estándares físicos requeridos. Tendrás que ir ascendiendo según tu capacidad, entre otras cosas, por ejemplo, según el valor y la disciplina que demuestres. Tendrás que hacer frente a situaciones imprevisibles y por tanto pues tendrás que ser capaz de combinar la iniciativa y la disciplina. Oiga, vamos, lo que viene siendo el ejército desde que el mundo es mundo. Se acabó todo ese intento progre por dinamitar el ejército desde dentro. Todos los que han estado utilizando determinadas políticas progres para al final terminar teniendo un ejército que en lugar de maniobras militares pues hace jornadas sobre la diversidad racial y la inclusión, pues todos esos fuera. Se trata de volver a tener un ejército digno de la que es en estos momentos la primera potencia mundial. Y al que no le guste, pues oiga, hay otros empleos muy dignos, no es necesario entrar en el ejército si a uno lo que le mola es hacer política progre, pues oye, yo qué sé, te buscas a alguien que te done dinero para hacer política progre, te montas un partido, una asociación, no vas a vivir de los impuestos de los demás, pero si consigues que alguien de su bolsillo te dé dinero, pues estupendo, y si no, pues te buscas un trabajo de repartidor de hamburguesas o de lo que te dé la gana. Pero a destruir el ejército desde dentro, nada de nada. Supongo yo que a algunos dentro del ejército americano pues no les habrá sentado muy bien, sobre todo los que tengan más panza, pero pues mira, yo creo que su salud les agradecerá el que cada 6 meses les obliguen a pasar una revisión para ver que están lo suficientemente en forma como para no ser un mal ejemplo para sus subordinados. Bueno, vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las noticias destacadas de Estados Unidos que puede ampliar en nuestra página web. Le contamos que una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Miami, junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, condujo al arresto de más de 400 inmigrantes indocumentados en Florida Central. Le comentamos que el presidente Donald Trump anunció el primer acuerdo con la importante compañía farmacéutica Pfizer para alinear los precios de los medicamentos estadounidenses con los más bajos pagados por otras naciones desarrolladas. El mandatario dijo que el costo de algunos fármacos podría experimentar disminuciones de precio del 50 al 85%. También supimos que la administración Trump impuso una serie de aranceles a las importaciones de madera que entrará en vigor el próximo 14 de octubre. En una proclamación presidencial, la Casa Blanca anunció un arancel global del 10% a las importaciones de madera blanda. Además, fijó una tarifa aduanera global del 25% a los muebles tapizados, que aumentará al 30% el 1 de enero. Los materiales para la renovación del hogar fueron los más afectados en la última ronda de gravámenes estadounidenses a las importaciones, que incluyó un arancel global del 25% a los muebles de cocina y tocadores, que aumentará al 50% también el 1 de enero. Esto es todo por hoy, pero le invitamos a ampliar estas y otras informaciones en nuestra aplicación Voz.us, en la web y también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diane. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Carmen Carbonell y después pausa publicitaria y a nuestra tertulia.